Actualmente soy líder del grupo Desarrollo e Integración de Estrategias Alternativas para la protección de cultivos de importancia económica con énfasis en control biológico. La charla de hoy pues yo la he orientado un poco más de pronto hacia dar una idea básica para las personas de ingeniería, pues las personas, digamos, biólogos ya conocen un poco, entonces pues no quise profundizar mucho en esa parte que pues, de pronto es muy específica y pues los biólogos ya conocemos. Hablamos de plagas en el sentido básicamente acá de, por ejemplo, artrópodos que causan daños en los cultivos de importancia económica, como por ejemplo las flores y las hortalizas. Obviamente que pues históricamente siempre han sido pues las plagas un gran problema en los temas de producción de alimentos y producción de materias primas derivadas de la actividad agrícola. En el siglo XX, pues con todo el desarrollo que hubo de la industria pues química, se encontró pues que una solución promisoria sería pues el uso de los productos químicos, de los agroquímicos para el control pues, de plagas y de enfermedades, y esta parte, ese enfoque pues tuvo mucho auge durante la Revolución Verde, ¿no? Y pues obviamente que en nuestro contexto todavía tienen pues mucha aplicación este tipo de productos pues químicos, y digamos que nuestro propósito es básicamente buscar un uso racional de estos productos, un uso, digamos, no eliminar de pronto el uso de esos productos, pero sí hacer que haya mucho más criterio y un uso mucho más racional de ellos. Entonces, hace, digamos, 50 años no había conciencia de todos los problemas que podían presentarse para la salud humana, para otros organismos, para los ecosistemas, y pues se hacía un uso, digamos, pues muy, de pronto ingenuo, pues de esos productos. Obviamente que ya hacia el final del siglo XX, por ejemplo, pues se hizo evidente que había unos riesgos para la salud humana, para los ecosistemas en términos de contaminación, de degradación, por ejemplo, de la calidad de recursos como el agua, como el suelo, obviamente una residualidad también en los productos que se derivaban pues, de los cultivos, por ejemplo, en el caso de los alimentos, trazas de algunos de estos residuos de los productos que se usaban para controlar las plagas. Desde luego pues son productos también pues, que tienen un componente de costo importante, pero el efecto también en los ecosistemas no solamente fue la contaminación, sino también una degradación, por ejemplo, de la diversidad del ecosistema en términos de otras especies de artrópodos, otras especies, por ejemplo, de insectos benéficos que estaban allí, que pues no se tenía mucha claridad de eso y pues fueron desapareciendo. Y obviamente pues un problema más genético que es la resistencia, que básicamente lleva a que las poblaciones de plagas ya pues no se vean tan afectadas por esos productos químicos. Entonces nosotros pues, hemos abordado un enfoque más sistémico del problema, básicamente abordando el problema desde lo que sería el agroecosistema, donde tenemos pues obviamente unas variables del ambiente y tenemos pues unos flujos tróficos, digamos, unos flujos de energía a través de los componentes del ecosistema, donde tenemos pues por ejemplo las plantas, las plagas que queremos pues obviamente moderar, y naturalmente existen, esa es la premisa básica, que naturalmente existen unos enemigos naturales de esas plagas, que son pues básicamente otros artrópodos, pueden ser por ejemplo insectos o ácaros, que se alimentan de esas plagas, que necesitan esas plagas pues para subsistir, bien sea pues en términos de alimentación o de reproducción. Entonces nuestro interés ¿cuál es? Centrarnos en esos enemigos naturales, estudiarlos un poco para identificarlos, ver si son promisorios en el contexto de los agroecosistemas para manejar pues las plagas, y ver cómo los podemos, por ejemplo, producir y utilizar en esos agroecosistemas, y eso pues obviamente tiene una serie de retos. Aquí simplemente estamos mostrando algunos de los problemas de plagas básicos en la sabana de Bogotá, por ejemplo en cultivos de flores, ¿no? Las rosas son un cultivo muy importante en la sabana, ahí tenemos los ácaros, moscas blancas, áfidos y los trips, que se han vuelto pues un problema muy importante recientemente. Pero sucede que ellos también entonces tienen una serie de enemigos naturales, que son por ejemplo estos ácaros que tenemos aquí arriba, el Phytoseiulus, el Carcia, Pram, que básicamente son ácaros, avispas por ejemplo, o chinches, que se alimentan de esas plagas y pueden pues, tener un potencial importante para controlarlas, en vez de acudir de pronto al control químico. ¿De acuerdo? Entonces básicamente la idea es cómo podemos usar esos otros insectos, esos otros artrópodos para que ellos controlen pues, a las plagas
y minimizar el uso de la estrategia pues, con los agroquímicos. Entonces aquí viene como el tema de qué es lo que nosotros hacemos básicamente en términos de investigación. Entonces la primera cosa es hacer una prospección, digamos, identificar cuáles pueden ser los enemigos naturales de una plaga, ¿sí? Entonces ir a campo y hacer las colectas y ver si hay allí algunos posibles depredadores o algunos posibles parasitoides de esas plagas, y pues ahí hay un primer paso importante que es saber con qué estamos trabajando, y viene pues el tema de identificación y reconocimiento taxonómico, es decir, qué especie es ese posible parasitoide o ese posible depredador. Después de eso pues hay que hacer estudios básicos de la biología de ellos, en términos de cuánto dura su ciclo de vida, qué estados tiene ese ciclo de vida. La tabla de vida nos permite saber, por ejemplo, ellos qué tan rápido se pueden reproducir, cómo son sus tasas de nacimiento y de mortalidad, porque dependiendo de cómo es esa dinámica de población de ese controlador, pues puede o no ser efectivo. Obviamente estudios también ya que tienen una orientación a cuando algunos se hacen en un laboratorio más de tipo ecológico, como la respuesta funcional, que es como qué capacidad tienen esos depredadores para consumir las plagas o para parasitarlas. También algunos estudios estamos haciendo de ecología química, donde ya no es necesariamente control biológico, sino más control de comportamiento, control etológico que llaman, que es usar, por ejemplo, feromonas para capturar, por ejemplo, individuos y así evitar, por ejemplo, que esos individuos causen el daño o pues que haya el apareamiento. Obviamente que si nosotros encontramos que un enemigo natural es promisorio, pues una de las cosas que es fundamental responder es, bueno, entonces se puede criar, se puede escalar esa producción, se puede producir en gran cantidad, se puede suministrar en cantidades importantes a los productores, y ahí viene el tema del proceso de escalamiento y las crías masivas, que entonces es pertinente porque de nada sirve saber que hay un controlador potencial si no es posible de alguna manera incrementar las poblaciones, por lo menos a un nivel que permita hacer un establecimiento inicial de ese controlador o bien hacer liberaciones periódicas del mismo. Y el otro problema es, muchas veces se libera el enemigo natural, pero entonces se hace un manejo por otro lado también en el cultivo, con productos químicos, con otros insumos que afectan al enemigo natural, y entonces viene el tema de la ecotoxicología como una necesidad. Entonces no es solo decirle al agricultor aquí hay una alternativa de control biológico que es este depredador o este parasitoide, sino bueno, ¿qué productos químicos, por ejemplo, para el control de otras enfermedades, de algunas enfermedades o de otras plagas, qué productos puede utilizar sin afectar tanto a ese depredador o a ese parasitoide? Y a eso se denomina entonces los estudios de compatibilidad. También estamos evaluando otras alternativas de control, como por ejemplo los extractos vegetales, en cooperación con el grupo Inquibio, que es un grupo aquí pues, que ya trabaja en parte de química. Y pues el tema de integración de la estrategia de control biológico en un esquema más amplio que se llama el manejo integrado de plagas. Digamos, si nosotros no somos exitosos en definir de qué manera se puede usar el control biológico dentro del esquema amplio del manejo integrado, vamos a fracasar porque la estrategia no va a ser compatible y esos enemigos seguramente van a morir o van a desaparecer en los cultivos y la percepción va a ser que el control biológico pues, no funciona. Finalmente, en un tema pues, que va a ser más ampliado con una presentación del grupo de biodiversidad y ecología de abejas, que también maneja este tema, están los modelos de simulación como una herramienta que permite llegar pues, a recomendaciones y análisis un poco más complejos y específicos de lo que puede estar pasando en el ecosistema. Simplemente aquí entonces algunas de las actividades que hacemos, por ejemplo, de captura, búsqueda de reconocimiento de enemigos naturales, que es donde nosotros vamos al campo, donde están las plagas, y hacemos colectas de artrópodos a ver si encontramos allí algunas avispas, algunos parasitoides, algunos depredadores que nos puedan servir para el control. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los típicos enemigos naturales, una avispa, un chinche, procesos aquí de escalamiento en laboratorio, el tema pues, de los estudios de biología, las interacciones, obviamente, identificar correctamente pues, que estamos tratando con un depredador o con un parasitoide. Aquí tenemos dos depredadores pues, que están en este momento, son parte de lo que estamos estudiando nosotros como estrategia de control de algunas de estas plagas, como mosca blanca y trips. Este es un ácaro, el rojo es un ácaro, el otro es un chinche. Estamos estudiando, pues, y hemos hecho algunos estudios también con otras instituciones.
El tema de la ecología química, que es a lo que me refería, las feromonas y de cómo los estímulos químicos que producen los insectos también pueden usarse para su control. Temas ya de cámara de cría para el tema de producción, cómo se puede empezar a producir y a escalar esa producción a un nivel de pronto ya más amplio, con el fin de que puedan ser utilizados ya bajo condiciones pues, de cultivo, liberarse en cultivos esos enemigos naturales. El tema de compatibilidad con el control biológico y evaluación de otras estrategias como hongos, por ejemplo, que es lo que llamamos entomopatógenos, porque pues, no solo los artrópodos, no solo los parasitoides o depredadores pueden servir aquí como controladores, sino también algunos hongos. Y pues aquí simplemente una muestra de algunos de los trabajos que hacemos en la parte de modelación de crecimiento aquí, por ejemplo, de la planta. La idea es modelar la planta, modelar a esa plaga y modelar de pronto cómo se comportaría ese enemigo natural, si podría ser eficiente bajo ciertas condiciones, qué condiciones se necesita para funcionar o no. Ese es un tema pues, que ya el profesor Puri, con el que también se ha venido trabajando el tema, pues presentará más adelante. Obviamente todos estos temas, sobre todo ya en lo que es el manejo de cultivos, nosotros lo desarrollamos con participación de agricultores y de productores en las fincas, por ejemplo de hortalizas y de flores aquí de la sabana, porque pues ellos son los usuarios finales y la retroalimentación final de ellos como clientes es fundamental si se quiere desarrollar un producto exitoso. Aquí finalmente son algunas, publicaciones de divulgación que se han desarrollado orientadas a agricultores para que ellos las puedan utilizar y tengan pues una herramienta fácil en la cual encontrar algunas recomendaciones. Entonces básicamente ese es un panorama pues, de lo que nosotros trabajamos en este grupo. Creemos que de pronto en temas como la cría masiva, por ejemplo, temas como cosechas de enemigos naturales, cómo cosechar eficientemente, cómo de pronto controlar el ambiente en las unidades de producción de los enemigos naturales, podría haber algunas interacciones interesantes pues, con algunos de los temas que los ingenieros pues, también están desarrollando. Entonces, pues ese básicamente es el resumen de lo que sería pues, nuestra actividad. Muchas gracias.